Me llamo Tomás, y mi historia comenzó de una manera inesperada. Al igual que muchos de los discípulos, mi vida antes de conocer a Jesús no era nada fuera de lo común. Era un hombre simple, un pescador que vivía en Galilea, un hombre que sabía lo que era trabajar bajo el sol y enfrentar la dureza del día a día, pero todo eso cambió un día que jamás olvidaría. Recuerdo perfectamente el momento en que conocí a Jesús. No era la primera vez que escuchaba hablar de él. Sus palabras ya habían comenzado a resonar por todo el pueblo. Algunos lo llamaban el Maestro, otros el Mesías, pero yo, sinceramente, no estaba seguro de qué pensar. Sin embargo, algo en su mirada, en la forma en que hablaba, me atrajo de inmediato. Su presencia era magnética, y aunque mis pensamientos eran escépticos, algo me decía que debía seguirle. Ese día, él se acercó a mí. Sí, a mí. De entre todos los pescadores, Jesús me eligió. «Sígueme», me dijo con una voz tan serena pero llena de autoridad, que no pude rechazarlo. Al principio, mi corazón se llenó de una mezcla de temor y asombro. ¿Era yo realmente digno de ser uno de sus discípulos? Era una vida completamente diferente a la que conocía, una vida llena de incertidumbres, de decisiones que nunca había tomado antes. Pero algo en su mirada me hizo tomar una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Dejé atrás todo lo que conocía, la pesca, la tranquilidad de mi hogar, todo. Al seguirle, mi mundo comenzó a transformarse. Me uní a él y a los otros apóstoles en sus viajes. Cada día era una lección de fe, cada día un desafío para dejar atrás mis miedos y dudas. Lo curioso es que, aunque seguía a Jesús, mis dudas nunca desaparecieron por completo. Era un hombre práctico, uno que necesitaba ver para creer. Y aunque mi fe estaba comenzando a crecer, mi camino no iba a ser sencillo. Jesús sabía lo que había en mi corazón y sabía que mi viaje de fe no sería uno fácil. Pero, ¿quién hubiera imaginado que mi historia con él estaría a punto de llevarme a los límites de mi propia comprensión y creencia? Mi vida junto a Jesús estuvo llena de momentos inolvidables, algunos llenos de maravilla y otros de miedo. Pero lo que aprendí a lo largo de esos años es que la fe no se construye solo en los momentos de luz y victoria, sino también en los de oscuridad y duda. Uno de esos momentos que marcó mi vida fue cuando Jesús decidió ir a Judea para resucitar a Lázaro. Recuerdo el día como si fuera ayer. Jesús estaba hablando con sus discípulos y todos sabíamos que ir a Judea era peligroso. La región estaba llena de hostilidad hacia él, y muchos de nosotros temíamos por nuestra vida. Fue entonces cuando, mirando las caras preocupadas de los demás, me levanté y dije lo que pensaba. No eran palabras de fe, pero sí de valentía, quizás hasta de desesperación. Dije, vayamos también nosotros para que muramos con él. A veces, la valentía no se trata solo de la firmeza, sino de la voluntad de seguir, aun cuando el futuro es incierto. No sabía si lo que decía tenía sentido, pero en ese momento mi corazón estaba dispuesto a acompañar a Jesús en lo que fuera, incluso si eso significaba arriesgar nuestras vidas. Sin embargo, lo que pasó después me dejó sin palabras. Jesús no solo habló de Lázaro, sino que nos sorprendió a todos al hacer algo que parecía imposible: resucitar a un hombre que llevaba ya varios días muerto. Aquella escena, cuando Jesús ordenó que la piedra fuera retirada de la tumba de Lázaro, fue un milagro que nunca olvidaré. Ver cómo la vida regresaba a ese cuerpo, cómo Jesús llamaba a Lázaro por su nombre, me hizo darme cuenta de la magnitud de lo que estábamos viviendo. De alguna manera, mi valentía se transformó en fe. Aún así, mis dudas seguían allí como una sombra persistente. No tenía claro todo lo que estaba pasando, pero comencé a entender que seguir a Jesús no era solo un acto de valentía, sino un acto de confianza ciega, aunque a veces me costara mucho.
En esos momentos, la fe no era algo que tuviera de manera natural, sino algo que debía aprender. Y aunque no lo entendía todo, sabía que estaba dispuesto a seguirlo hasta el final. Eso, para mí, era suficiente. Y este fue solo el comienzo. Los días que seguirían traerían desafíos mucho mayores, pero también oportunidades para crecer en fe, porque a veces es en la oscuridad donde se forja la verdadera confianza en el camino de Jesús. El camino de fe no siempre fue claro para mí. Aunque había estado presente en los milagros, los sermones y los momentos de gloria, mi mente seguía siendo un terreno fértil para la duda. Jesús era alguien excepcional, sin lugar a dudas, pero mi naturaleza práctica me hacía cuestionar todo. Y no fue hasta después de la crucifixión que mi fe se vio puesta a prueba de una manera que jamás imaginé. La muerte de Jesús fue un golpe brutal. Nos dejó a todos devastados. ¿Cómo podía ser que el hombre que había sanado a tantos, que había predicado el reino de Dios con tanta autoridad, hubiera terminado de esa manera, en una cruz, en medio de la humillación y el sufrimiento? La incertidumbre nos consumió. ¿Qué íbamos a hacer ahora? Todo lo que habíamos vivido había sido en vano. Mi corazón estaba hecho pedazos y mi mente no podía comprender el plan de Dios. Cuando los otros discípulos me dijeron que Jesús había resucitado, no pude creerlo. Las palabras sonaban tan lejanas, tan difíciles de aceptar. ¿Cómo podía ser posible? Jesús había muerto, yo lo vi, lo toqué, lo sentí, Él estaba muerto. Así que respondí, casi sin pensarlo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. A menudo se me recuerda por esta duda, pero en ese momento mi corazón estaba lleno de confusión. No era que no quisiera creer, es que simplemente no podía. Pero entonces ocurrió algo que cambió mi vida por completo. 8 días después, Jesús se apareció nuevamente, no solo a los demás, sino a mí directamente. Al verme me dijo, «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». En ese instante, todas mis dudas se desmoronaron como un muro frente a mí. No hubo más palabras necesarias. Al ver las heridas de Jesús, al tocar su cuerpo resucitado, no solo vi al Jesús que conocía, sino al Cristo glorificado, al Hijo de Dios, victorioso sobre la muerte. De mi boca salió lo que mi corazón había negado durante tanto tiempo. Señor mío y Dios mío. Fue un momento de transformación. Mi fe ya no era algo que tenía que comprender racionalmente. Mi fe era un acto de confianza profunda en quien Jesús era, sin importar las pruebas o las explicaciones. La duda que había anidado en mi corazón se convirtió en un testimonio de la verdad, una verdad que había sido revelada ante mis propios ojos. Y Jesús, con una mirada llena de comprensión, me dijo, «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Esas palabras quedaron grabadas en mi alma, porque comprendí que la fe no depende solo de lo que se ve, sino de lo que se siente en lo más profundo del ser. La duda había sido mi maestro, pero la fe, esa fe que sigue aunque no siempre se ve, había sido mi salvación. Después de que Jesús resucitó y ascendió al cielo, mi vida dio un giro aún más radical. Ya no solo era un seguidor más, sino un testigo directo de la resurrección. Lo que habíamos vivido con Él era mucho más que una historia de milagros. Era un mensaje que debía ser llevado al mundo entero. Recuerdo que cuando Jesús nos envió, nos dio una misión clara. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Aunque nuestras dudas y temores seguían allí, entendimos que este llamado no podía ser ignorado. Fue entonces cuando la vida que había conocido como pescador quedó atrás por completo.
Las aguas de Galilea, que alguna vez fueron mi hogar, ya no serían suficientes para saciar mi alma. Jesús nos envió por distintos caminos para difundir su palabra, y el mío me llevó más allá de lo que jamás imaginé, a tierras lejanas, fuera del alcance de cualquier nación judía. Mis pasos me llevaron primero hacia el este, hacia Persia. Allí encontré un pueblo lleno de preguntas y una tierra sedienta de esperanza. Como siempre, mi naturaleza práctica me impulsaba a ser directo, pero también aprendí a ser paciente, a escuchar y a enseñar con humildad. En esos momentos comprendí que mi fe, forjada en las dudas, también tenía un poder transformador. Prediqué sobre el reino de Dios, sobre el amor de Cristo, sobre la salvación que solo Él podía dar. Y poco a poco vi cómo las semillas de la fe comenzaban a germinar en los corazones de aquellos que me escuchaban. Sin embargo, mi misión no terminó allí. Como un peregrino incansable, mi camino me llevó a lugares más remotos, y con el tiempo llegué a la India. Es en ese lugar, en el corazón del subcontinente, donde mi labor tuvo su impacto más duradero. Fundé comunidades cristianas, compartí el mensaje del Evangelio y vi cómo la luz de Cristo iluminaba la oscuridad de los rincones más lejanos. La India, con su riqueza cultural y su vasta espiritualidad, no solo me dio nuevos hermanos en la fe, sino que también me enseñó lecciones profundas sobre la humanidad y la fe compartida. Mi misión en la India no fue fácil, pero mi alma se llenó de una paz indescriptible cada vez que veía a alguien abrazar el mensaje que Jesús me había dado. Estaba sembrando, no solo en tierras lejanas, sino en mi propio corazón. Y aunque el desafío era inmenso, algo en mí me decía que este era el propósito que Jesús había tenido para mí desde el principio: ser un testigo de su resurrección y llevar la esperanza a los rincones del mundo. La vida misionera en tierras desconocidas era dura, pero cada nuevo día me ofrecía la oportunidad de vivir lo que Jesús nos enseñó. A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados, y en esos caminos se encuentra el propósito divino. Fue en esos viajes, en esas conversaciones y en esas comunidades que vi lo que realmente significaba seguir a Cristo. No era solo una cuestión de palabras, sino de acción. Y yo, Tomás, estaba dispuesto a seguirlo, no importa dónde me llevara. Mi misión, como la de todos los apóstoles, no terminó con una vida tranquila ni con la fama que a veces soñamos en este mundo. El final de mi viaje fue marcado por el sacrificio, una prueba suprema de lo que significa seguir a Cristo hasta el último aliento. Después de años de predicar el Evangelio en la India y fundar comunidades cristianas, entendí que mi testimonio debía ser completo. No sería suficiente con hablar de la resurrección de Jesús. Debía ser testigo de su amor hasta el final. La persecución contra los cristianos en la India, como en otras partes del mundo, comenzó a intensificarse. A pesar de las amenazas, seguí predicando, sin miedo, porque sabía que mi vida había encontrado su verdadero propósito. Fue en esa tierra, lejos de mi hogar en Galilea, donde mi fe se enfrentó a su prueba final. Recuerdo que, mientras oraba, en un acto de devoción profundo, fui arrestado por aquellos que se oponían al mensaje de Cristo. Me llevaron a un lugar aislado, donde me enfrenté a una muerte violenta. Sin embargo, ni el miedo ni el dolor pudieron vencer la paz que sentía en mi corazón. Jesús, quien había resucitado de entre los muertos, me había dado la fuerza para enfrentar incluso la muerte con valentía. Fui atravesado por una lanza y en ese momento mi cuerpo se entregó a la voluntad divina, como un sacrificio en el nombre de aquel a quien había seguido sin dudar. Aunque mi vida terminó de una manera tan dramática, el impacto de mi martirio trascendió las fronteras de la India.
Mi sacrificio se convirtió en un símbolo de la fe inquebrantable, de la entrega total a Cristo. Mi historia no terminó con mi muerte. Las comunidades que fundé en la India crecieron y el cristianismo se extendió por todo el subcontinente, llevando la luz de Cristo a las generaciones futuras. Mi legado no es solo el de un hombre que dudó y luego creyó, sino el de alguien que dedicó su vida a llevar esa fe al mundo, incluso a los rincones más remotos. Hoy, los cristianos de la India, conocidos como los cristianos de Santo Tomás, siguen siendo testigos de la fe que les dejé. Mi tumba, en Milapur, sigue siendo un lugar de peregrinación, un recordatorio de que la fe verdadera es la que se vive hasta el último momento. Jesús me llamó a ser su testigo, no solo en vida, sino también en muerte. Y aunque mis ojos ya no vean este mundo, mi vida sigue viva en cada persona que recibe su mensaje de amor, esperanza y salvación. Mi historia, como la de todos los apóstoles, es una historia de transformación, de la duda a la fe, de la oscuridad a la luz y de la muerte a la vida eterna. Y así, mi viaje llegó a su fin, pero no sin propósito. Mi fe, nacida en la duda, se convirtió en una luz que guió a otros hacia la verdad de Cristo. Mi sacrificio no fue el cierre de mi historia, sino el comienzo de muchas más, porque el mensaje de Jesús no termina con la muerte, sino que vive en cada corazón dispuesto a creer. Hoy, mientras miro desde la eternidad, veo cómo las semillas que planté han dado fruto. Mi vida fue un testimonio de que la fe no siempre comienza fuerte, pero, con cada paso, puede crecer hasta convertirse en una fuerza inquebrantable. Si algo aprendí, es que no importa cuán lejos te sientas de Dios, Él siempre te llama, te espera y te transforma. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal y acompáñanos en esta misión de explorar el legado bíblico. Activa la campanita para no perderte ninguna historia, porque juntos seguiremos descubriendo cómo estas enseñanzas transforman vidas, incluso hoy. Únete a nuestra comunidad y comparte este mensaje de esperanza. Memoria bíblica en historia.